Hoy es un día hoy es un día de bendición en este tiempo de enseñanza, el manto, porque tiene que ver con el diario vivir nuestra lucha con la tentación. Y entonces yo le decía al Señor, háblale a la iglesia en este tiempo donde Dios está removiendo todo lo movible para que se quede lo inconmovible. Ya estamos preparados, estamos con madurez. Este es un ministerio de lujo, tanto para los que nos ven aquí como para los que nos miran. Nos hemos dado cuenta que nos miran. A veces miro y hay 200, 250 vistas de las enseñanzas. Nadie dice ni mu, pero quedan ahí registradas las vistas. Bendito sea el Señor. Es decir, que hay una iglesia que está del lado allá también mirando. Y una iglesia que ha ido madurando. Bendito sea el Señor. Porque también los perseguidores nos miran. Los odiadores nos miran. Los fariseos nos miran. Bendito sea Cristo. Pero un privilegio Jesús tenía así su equipo. Y tenemos que empezar a tener revelación de lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Ya está bueno de jugar a la religión, sino todo aquello que ya hablábamos de empezar a enviar gente y hacer, y nosotros mismos muertos. Nosotros no vamos a hacer un evangelio funcional si primero el evangelio, que es nuestra vida, no es funcional. Si tenemos un evangelio disfuncional, ¿qué vamos a darle a otro? Muerte. Bendito sea el Señor. Somos los primeros pastores en nuestras casas. La ventana 414, quiero que sepan que la ventana 414 es la ventana de que los niños de 4 a 14 años en el área donde más asimilan. Y precisamente en esa edad es donde más rechazo le hacen a Jesús o más aceptan a Jesús. En esa etapa. Por eso ellos van a ver en nosotros el evangelio. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Bendito sea el Señor. Entonces, en la iglesia, la congregación le quieren echar la culpa al pastor de que nuestros hijos no estén caminando. Tus hijos no están caminando porque no fuiste un buen pastor o no tuvieron un buen pastor. Pero estamos a tiempo. Amén. Estamos a tiempo, Dios, y te lo voy a enseñar por la palabra de hoy. Amén. Acuérdese que la palabra que estamos enseñando es bajo el mensaje apostólico Cristo en nosotros. Amén. Se acabó la religión. Cristo en nosotros. De ahí multiformas de Dios. En cada área vamos a ver, pero siempre es Cristo en nosotros. Cuando tengamos y cuando eso se nos haya revelado, verán cómo su vida va a cambiar. Todo va a cambiar. Ni preocupaciones ni nada. Amén. Todo el evangelio va a cambiar. Vamos a tratar hoy Cristo en nosotros luchando con la tentación. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Base, que es la hojilla que tienes en la mano. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Imagínense este mensaje
esta porción bíblica en Cristo en nosotros, o nosotros en Cristo. Entonces ahora la perspectiva de leer la palabra va cambiando ya. Porque entonces sabemos dónde viene la tentación. ¿A qué área va a atacar de nuestra vida? ¿Y quién está en nosotros y nosotros en él? Y es el que nos va a dar la salida para salir de esa tentación. Que la podamos soportar. Aquel que fue tentado en todo y no cayó, ese mora en ti. ¿Están entendiendo? Ahora cambia todo. Si leíste la palabra, le comentaba ayer a Ale y a Cristian, síguela leyendo, pero enfócate en los evangelios con esta visión, porque es lo que vas a ver, lo que Jesús se empeñó en que entendiéramos en sus evangelios y en sus cartas apostólicas. Amén. Ya le dije que todo es palabra de Dios, pero una cosa eran las escrituras que él citaba y una cosa es él, que es el verbo. Amén. Un día le voy a explicar eso más detallado. Escritura y el verbo. Amén. Entonces, ¿cómo vencer en la tentación? Bendito sea el Señor. La palabra de Dios usada por el Espíritu Santo y en muchas de sus cartas apostólicas, su empeño principal es llevarnos al conocimiento de conocer lo que tenemos. El Espíritu Santo usó a los apóstoles para enseñarnos, para guiarnos o para que conozcamos lo que ya tenemos. Todo esto tiene que ver con la tentación, pero primero tienes que saber qué tenemos y dónde estamos. No sé si pudieron ver el mensaje del domingo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Él? ¿Y dónde Él nos llevó? Por eso Él es el camino. El único que vio al Padre es el Hijo que habita en el seno del Padre. Y Él dijo, y yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén. Entonces Jesús nos llevó al seno del Padre. Entonces ya cambia. Amén. Eso es lo que tratamos de ver. Les recomiendo que vean el mensaje del domingo, que trata sobre eso. Y entonces ahora, ¿quiénes somos en Él? Efesios capítulo 3, del 17 al 19. Dice, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones. Claro, sin fe es imposible agradar a Dios, porque por fe es que sabemos que Él está dentro de nosotros. ¿Sí o no? Sí. Está clarito ahí. O necesita traer una maestra de kindergarten. Está clarito. Del kinder. A fin de que arraigados y cimentados en amor, ya, no te zafas de ahí, con cemento y raíz, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, sean capaces de comprender. Eso era lo que se empeñaba, que seamos capaces de conocer, de comprender con todos los santos. Y quiero aclarar que somos santos porque Él es el santo. El santo vive en nosotros. Punto. No hagas nada por el arito, ni te esfuerces. Que se mude a ti y Él es el que te hace la santidad. Si te sales de ahí, ya verás las cuentas que te trae. Te voy a hablar de eso también. Entonces dice,
Algo que siempre estamos hablando aquí nosotros, pero que tiene un basamento bíblico. Cuando el pastor hace así, todos conocemos que todo lo que se ve es tridimensional, largo por alto por ancho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo es tridimensional. Pero ahora miren, anchura, longitud, profundidad y altura. ¿Cuántas dimensiones hay ahí? 4 dimensiones. Cuando alguien le diga, ¿por qué ustedes dicen de la 4ª dimensión? ¿Por qué ustedes hacen así? Esas son las 4 dimensiones de los santos. Esas son las 4 dimensiones espirituales que el Señor quiere que conozca. Que no se hagan símbolos raros, que todo el mundo haga así ahora en la calle para que empiecen a entender que ese es el futuro. Que todos conozcan, que todos procedan al conocimiento. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, que no te falte nada. Entonces puedas entender lo que diga, que cuando vengo a Dios lo tengo. No te falta nada. Si tú tienes alguna necesidad, te lo digo, es que no se te ha revelado esta verdad. Digan wow, por lo menos. Si tú tienes alguna necesidad es porque no se te ha revelado que tú estás lleno, medida de cantidad, de la plenitud de Dios. Lleno de todo de Dios. Y no son los zapatos de Sonia, cuando dicen todo. Cuando Dios dice todo, Todo. se acabó. Todo. Todo. Lleno de todo lo que tiene Dios. Amén. Mira la profundidad en tu vida, en tu casa, en tu salud. Yo no sé qué es lo que tú estás necesitando. Él quiere, se empeña que tú conozcas esto. Amén. Si tú no tienes esta revelación, estamos desarmados. Si tú no tienes esa revelación de si el domingo te vas a pasar 24/7 reprendiendo al diablo. Te reprendo, diablo, te reprendo, pero si tú estás en el seno del Padre y el diablo está allá afuera, ¿qué te interesa a ti? Donde tú estás no te puede tocar el diablo. Tú sí puedes salir a la avanzada y traer el evangelio a la humanidad y desplazar las áreas del diablo. Ahí sí lo reprende, donde tú llegas y ves que está fuera. Ejerce la autoridad, pero desde un lugar de poder, porque tú no eres el que echa fuera el diablo. El que echa fuera el diablo, el que está en ti. Aleluya. Tú usas la boca y crees en el corazón, pero el Padre que mora en ti, Él hace las obras. Pero tú tienes que saberlo. Cuando tú llegas a los lugares y ves manifestaciones diabólicas, ni te preocupes. Dice, Señor, toma control. Y Él te va a decir, repréndelo. Fuera, diablo, de aquí. Declaro este lugar santo, declaro, y empieza a operar con la autoridad que tiene Cristo. Pero tienes que saber dónde tú estás. Y ahora vas a poder entender cuando dices, mi vida está escondida en Cristo Jesús. ¿Dónde tú estás? Escondido. Pero va a tentarte. A Él vino y lo tentó. Él es especialista en tentación. Pero si Él está metido ahí adentro, que venga a tentarte. ¿Sí o no? Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 8. Esto es claro, esto es clave, esto es Biblia. Segunda de Corintios 2:11. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás, existe Satanás, no gane ventaja alguna sobre vosotros. Pues no ignoremos sus maquinaciones. Si tú estás escondido en Cristo y tú estás con Él en el seno del Padre, Él no puede ganar alguna ventaja. Pero si tú te sales de ahí, ¿qué pasa contigo? Y puedes estar en la iglesia y puedes predicar, pero si te sales de la cobertura del Padre, si te sales del seno del Padre, si te va a meter un bocado.
Y donde más masa tiene, no digan dónde, pero donde más masa tiene, ahí te va a meter el diente. Claro, no hay el hueso. Efesios 6:11. Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas. Entonces hay que estar cuidándose del enemigo. Sí hay diablo, pero no puede tocar al que está en Cristo. Amén. Debemos que saber que si estamos en Cristo, estamos habitando y viviendo en Él, nunca, pero nunca nos pasará algo. Primera de Juan 5:18. Primera, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿ya saben que ha nacido de Dios? El que nació de nuevo y ahora está en el Padre. ¿Sí o no? El que nació de nuevo, Nicodemo, no practica el pecado, nació de nuevo. ¿Sí o no? No es desobediente, nació de nuevo. Mató la carne, dice. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. Y el maligno no le toca. ¿Estoy hablando verdad o no? Sí. Si tú estás aquí metido, viviendo con Él, y fuiste a la cruz y moriste y resucitaste con Él, y ahora vives con Él, el maligno no puede tocarte. A ti lo que te va a acontecer, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? A ti lo único que te va a acontecer es la voluntad de Dios. Donde tú estás ahora, lo único que te va a acontecer es la voluntad de Dios. Porque tú estás ¿dónde? En la perfecta voluntad de Dios. Tú no cometes pecado. Entonces puedes entender Romanos 8:28. Ahora lo puedes entender, se te hace más fácil. Y sabemos que los que aman a Dios están metidos allí. Que están esperando que todo lo que hacen sea su voluntad. No sé si me están entendiendo. Y sabemos que los que aman a Dios, y sabemos que los que hacen la voluntad de Dios, y sabemos que los que están viviendo con Dios, y sabemos que los que están en el seno de Dios, todas las cosas les ayudan porque es la voluntad de Dios y es buena, agradable y perfecta. Lo único que te va a ocurrir en el seno. Por eso dije que cuando tienes esta revelación, tu vida va a cambiar. Porque si estás en el seno, lo único que va a ocurrir en tu vida es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Pastor, ¿y por qué todavía me ando cojeando? Todavía me tengo una colita. ¡Métela en la cruz! Toda área que está fuera de la cruz va a ser atacada. Y te es fácil identificarla, el pastor no. Porque decía Pablo, porque estoy sujeto a la ley del pecado y de la muerte. Y lo que quiero hacer, bien no lo hago, sino el mal. Ya descubrí dónde está mi problema. Mi problema está en mí, dentro de mí. El diablo ataca al área mía que yo no he metido en la cruz. Y eso sí lo puedes saber tú. Tú sabes qué área de tu vida no ha metido a la cruz. En esa área te va a atacar. No te lo estoy profetizando. La Biblia te lo está diciendo. No sé si me están entendiendo. El adversario podrá tentarnos. Pero ¿a quién está tentando? Si tú estás en la cruz, está tentando a Cristo. No es a ti. No sé si me están entendiendo. Miren qué cosa más fácil. Tú te escondes y todos los problemas son de Él. Por eso hoy Él peleará por mí. Él me defenderá. Él me guardará. ¿Qué tú tienes que hacer? Nada más que esforzarte por esconderte en Él. Te va a costar.
La carne odia la cruz. La carne odia. No hay una guerra más fuerte que la de la carne. Miren la película La Pasión de Cristo. Todo lo que pasó al Señor. La carne dice, los fósforos que yo pasé eso. La carne no quiere la cruz. Es una guerra constante entre la carne y nosotros. Entre el hombre espiritual, el hombre nacido de nuevo y el otro. Porque el otro, ya lo he dicho, quiere volver a salir. Quiere volver a que tu vida sea un batido, un licuado, como era antes de conocerlo a él. Es una guerra constante en nuestro interior. No busque a tu hermano, no señale a tu hermano. Eres tú, tu guerra diaria. Entonces, cuando tú mueras, entonces sí puedes preocuparte y orar por los demás. Desde una posición de poder. Eso para que nuestra oración sea efectiva, tenemos que mirar el orador. Amén. Sí, amén. Eso tiene que ver mucho con nuestra madurez. ¿Y dónde está la madurez? En dependencia de la revelación que tenemos. Vamos madurando. No todos tenemos el mismo nivel de madurez. Ahora mismo ustedes están delante de mí, incluyéndome a mí, y no todos tenemos el mismo nivel de madurez. Pero muchos también porque no se les ha revelado. Entonces, en la medida que se te vaya revelando esta muerte de cruz y de tu vida, tú vas madurando. Una persona madura es una persona que ya piensa las cosas. Un niño es inmaduro y puede decir, el bebé va a tomar este martillo y me va a dar al dedito del nene. ¡Ay! Me va a dar yayay. Un niño no piensa, se da el zamarandazo, pero tú no. Yo te doy el martillo y te digo, suénate. Y tú vas a decir, no, pastor. ¿Sí o no? Ahí viene tu madurez, en que vas conociendo, vas adquiriendo, se te va iluminando el entendimiento. Como decía la palabra, iluminar los ojos del entendimiento. Ahí te da tu madurez y la iglesia va creciendo. Pero imagínate, sin hablar de denominaciones, que no se hable de muerte, que se hable de otra cosa en las iglesias, como hay miles de mensajes. Miles de mensajes y no se topan esto. Madurarían en su vida interior. Se pueden parar aquí teólogos a hablar sandeces. Pero es mi deber yo llegar a la iglesia y que todos tengan el mismo conocimiento para que todos lleguemos a la estatura, para que todos llegamos con todos los santos a la altura, a la longitud, la profundidad. Esa es la función del pastor y que cada cual que se pare aquí tenga una visión. Y que el mismo pastor te ahí diga, bien, le pegaste, ya la agarraste. Pero otros no la agarran. No la agarran. Y entonces me demuestra que todavía tengo que seguir preparando. Pastora, vamos a seguir comprando leche de coco. Para eso. Todavía hay otro que hay que darle leche. Pero el hecho que tenga que darle leche ahí no quiere decir que no prepare ahí uno bueno bistezote. El que quiere viste, para que tenga leche le voy a dar leche. Dice, teniendo que darle un alimento fuerte, tengo que darle lechita. Teniendo que hablarle como espirituales, tengo que ministrarle como a carnales. ¿No entienden? No le han removido las cosas para que empiecen a entender lo que es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es nuestra guerra diaria. Amén. Una de las cosas que nos hace madurar es saber que si estamos en Cristo y Él en nosotros y vivimos su vida, Cristo ya pasó por eso. Vamos a leer un poquito Mateo capítulo 4 del 1 al 10. Vamos a ver cuando aquel sinvergüenza
trató de tentar al rey. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Y ahora tenemos que entender ahora bien claro el Evangelio, desmenuzado como su pastor se lo ha enseñado. Y le voy a decir que esta palabra muchas veces la estoy predicando en algún lugar y no me entienden ni papa, y me gozo porque ustedes sí la entienden. Ha habido algo, ha ocurrido algo en ustedes que pueden entender eso. Ha habido revelación. Este bicho fue hecho por Dios. Y él sabe que el Hijo lo hizo todo. Y que el Padre estaba en el Hijo y el Hijo en el Padre y el Espíritu Santo participando en la obra y nosotros en los lomos, escondidos ahí. Fíjense el lugar nuestro. Estábamos en Él antes de hacerlo todo. Estábamos en Él. Y entonces aquel le dice, si tú eres hijo de Dios, así viene contigo, para que a ti se te olvide quién tú eres. Para venirte con una mentira, para ver si te puede dar un bocado. Di a esta piedra que se convierta en el pan. Qué falta de respeto. Cuando él fue creado y él vio todo lo que podía crear, Jesús. Él vio todo. Y le va a decir la simpleza esa de piedra en pan. ¿Dónde tú estabas cuando yo estaba haciendo las estrellas? Y me estaba hablando de piedra en pan. ¿Dónde tú estabas cuando yo estaba haciendo las Pleiades? Decía Hot. ¿Dónde tú estabas cuando yo estaba haciendo el océano? Creando los peces. Haciendo el día, la noche. ¿Dónde tú estabas? Sin vergüenza, diablo. Para que me estés diciendo que convierto un pedacito de piedra en pan. ¿Dónde tú estabas cuando yo mandé maná del cielo? ¿Dónde tú estabas cuando yo abrí el mar rojo? Porque yo estaba ahí en Moisés. Y me dice que, mire cómo nos trata a nosotros. Respondió Jesús y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O tú no sabes la palabra. Tú no sabes por yo creerlo todo por la palabra. Tú no sabes que por la misma palabra yo estaba en la dispensación de los tiempos. Tú no sabes que la misma palabra dice que yo fui inmolado ya, diablo, antes de la creación del mundo. ¿Cómo me vienes a decir eso? Todo, y lo expliqué el domingo, todo lo que está ocurriendo ya era mi plan, ya era mi designio, ya estaba en mi jurado, en mi consejo. Nada de lo que me está ocurriendo, diablo, es improvisado. Ya yo fui muerto, crucificado, muerto, sepultado y resucitado allá, cuando no había nada. Y me vas a hablar ahora. Lee la Biblia, diablo. Le estaba diciendo, lee la palabra. Todo. Y nosotros en Él, expliqué el domingo, una revelación. Porque si estábamos en Él, en el principio, cuando Él muere, ¿quién murió también con Él? ¿Entendieron eso? Eso no es para carnal. Estábamos en Él. Cuando no existía nada, dice Apocalipsis 13:8, que Él fue crucificado, muerto, sepultado, el cordero inmolado antes de los tiempos. Apocalipsis 13:8. Entonces, si Él fue allá, inmolado, ¿quién estaba con Él allá también siendo inmolado? Nosotros. ¿Entendiste eso, diablo? Le dijo. Entonces el diablo lo llevó a una santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo de nuevo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, ahora sí, empezó a leer. Y buscó el Salmo 91, uno de los salmos donde más palos le dan.
pisará el cachorro de león, al dragón, al diablo le morderá la cola. Ese es un salmo terrible para él, pero se lo citó. Porque Cristo está, sus ángeles mandarán cerca de ti, en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. El único tentador eres tú. Yo no puedo tentar a nadie. Yo no tiento a nadie. El tentador eres tú. Sí. Si yo me tiro en contra de lo que dice la palabra, estoy haciendo algo que no es lo que quiere Dios. Es mi voluntad, no la de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que yo me tire? Es tu voluntad, diablo. Así viniste con la misma onda con Eva. Y le dijiste, por eso se llama la tentación, comete eso, ¿sí o no? Y ella cedió. Pero era la voluntad de Dios que comiera. Ya la voluntad, se le había dicho, no coma de ese árbol. Era la voluntad de Dios que él se tire de algún lugar. Si mi vida está escondida en Cristo Jesús, yo no le voy a hacer caso a ningún invento del diablo. Porque lo que va a ocurrir en mi vida es la santísima voluntad de Dios. Aleluya. Es lo que va a pasar en mí. Ningún invento del diablo. Ninguna suposición. Dice. Pastor, Ajá. ¿y por qué Evita se dejó conquistar por el diablo? ¿Por qué? ¿Por qué ella cayó? ¿Por qué ella cayó? Ella dice, Eva. ¿Por qué le dio legalidad al diablo? ¿Por Acá. qué le dijo? ¿Por qué ella le creyó? Si ellos caminaban, se paseaban, hablaban con Dios. Imagina, o sea, no me cabe en mi cabeza. Ajá, ahí va, ahí te va. Ahí te va. El tema es, primero te voy a decir lo que dicen los teólogos. Los teólogos plantean de que todas las órdenes se las dieron a Adán, no a ella. Cuando Dios le da los estatutos de los árboles de todo puedes comer, ella no estaba. Pero yo rebato eso, porque ella le responde. Él dijo que de todo podíamos comer, menos de eso. Así que Adán se encargó de informarle. Pero ella demuestra que no estaba 100% alineada a Jesús. No. Porque ella fue tentada. Y cayó en la tentación. Y si su vida está escondida en Cristo, todo el tiempo, el diablo no puede acercarse. Pero ella estaba en alguna área fuera de Cristo. Quiero que entiendas esto como una mujer espiritual. Si ella está en el seno de Dios constantemente, en aquel que Dios no se va, Sonia. La gloria de Dios llena toda la tierra, en todo tiempo. En todo tiempo. Pero ella estaba en un lugar donde no estaba Dios. Y si tú no estás en un lugar donde estaba Dios, va a venir y te va a dar caña. Pero si tú estás en el seno, no se puede acercar. El diablo se acercó a Jesús aquí en su función, porque Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Ahí vino a esa área. Pero el Cristo que moraba en él, lo mató. Dime, amado. También, bueno, Suéltala. me imagino que debe ser bien hermoso estar donde está Dios, en el cielo, rodeado de su gloria, de su trono. Pero también Él convenció a la tercera parte de los ángeles que... Sí que tenía un trato. Tenía un trato. Él era tremendo. El problema de la fortaleza de Satanás, recuérdense que Satanás fue creado para transmitir la gloria de Dios. Por eso su vestidura era de corillo, carbunclo, lleno de piedras preciosas. Él era un ángel que fue creado para la gloria de Dios, lo golpeaba y él
transmitía. Pero era tanta el esplendor que él pensó que él era la fuente de gloria. Por eso dijo, subiré al santo monte de Dios, me sentaré en su trono, seré como Dios. Ezequiel 28. Haré esto. Entonces, eso se llama multitud de contrataciones. Eso se lo dijo a la tercera parte, como dice el libro de Judas, que le dijo que se llevó la tercera parte por la multitud de contrataciones. Soy yo, vénganse conmigo. Dios lo sorprendió y lo echó. ¿Entiendes? Entonces, él se constituye enemigo de todo lo de Dios y de toda la creación. Dios le dio jaque mate porque la función de transmitir la gloria que se le había quitado, entonces se la da al hombre. Pero no solo al hombre, porque al hombre después diablo se la podía volver a quitar, como dice con Eva. Vino él, se mudó a ti y transmitió su gloria a través. Porque el único capaz de darle gloria a Dios es el Hijo. Aleluya. Tú no puedes dar gloria a Dios. Ahora los salmistas, los que cantan alabanza, el hombre es imposible darle alabanza a Dios, alabar a Dios. El hombre es capaz de alabar a Dios cuando el Hijo vive dentro de ese hombre. Porque el único que alaba al Padre es el Hijo. No sé si me entendieron. El único que alaba al Padre es el Hijo. Si tú no haces una alabanza con el Hijo dentro de ti, usted no está alabando a nadie. Está alabando a su carne. El único que da gloria al Padre es el Hijo. Quiero que entiendan eso. ¿Dónde tú quedas? Tú no eres. Usted es patatero, como dicen en Barcelona. Cero patatero, como dicen en Europa. Ya. Tú eres hijo porque estás en el Hijo. Tú das gloria porque en ti está. Que es la gloria de Dios, es el Hijo. Tú eres alabanza o da alabanza porque la verdadera alabanza es el Hijo. Tú eres santo, no porque tengan un arito en la frente, porque el Santo de Israel mora en ti. Tú eres justo porque el justo vive en ti. Todo lo que tú tienes es por Él, en Él y para Él. Entonces, ¿dónde quedas tú? ¿Y dónde queda María? Pregúnteme dónde queda San Pedro. Hay que tachar esa religión, tacharla, es cero. Y todas las que traten de exaltar, que no es exaltar a Jesús, que en Él hay que hacerla así. Todo lo que salte en ley legalista del séptimo día. Todo lo que no entrone, los musulmanes, los hinduistas, es Él. Amén. ¿Pudieron entender eso? Sí. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo. Oigan, todos los reinos. Y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Dime, amado. ¿Y cuáles son esos reinos del mundo? Bueno, le debe haber mostrado Francia. Le debe haber mostrado Inglaterra. Diferentes locaciones. Sí. Le mostró, mira todos los reinos. Y mira la cantidad. La reina de Candace llena de oro. Wow. ¿Qué le va a sorprender? Llevando a la carnalidad a Jesús. Jesús no era carne. Pero si eso no le pertenece a él. El diablo es dueño de todo lo que no es de Jesús. Incluso los reinos superiores. Espera un momento, Ale. Es que cuando dice que todo le pertenece a Dios. Si la gente le entrega los reinos a Dios, pero todos los reinos le han entregado a Dios, ¿lo sabes? ¿Sabes que muchos reinos son diabólicos? ¿Son ateos? No, en aquel entonces siempre. Bueno, Él le mostró
en el año 2000 habían reinos. Egipto era hace muchos años. Idólatra. No, Egipto, la capital del mundo en aquel tiempo, te estoy hablando hace 2000 años. Persia. Sí existían reinos. Sí existían. Existía Roma. ¿Por qué le ofrece los reinos si uno no le Pero si el diablo se lo estaba dando, ¿por qué diablo? Ese reino Era realmente de quién era? ¿Eh? Ese reino era del diablo. Sí, porque Él no, Perdón. no, él podía darlo. Yo quisiera escuchar al pastor. Él podía darlo. ¿El diablo? El diablo. ¿Pero con qué potestad? ¿Con qué potestad? ¿Con qué se te mete y tú no tienes a Cristo y te lleva? Todo lo que no tiene a Cristo es del diablo. Todo. O sea, esos reinos no eran de Todo. Ninguno era cristiano. Pero ¿cómo no van a ser de Dios si fue él quien los creó? No, no me entiende. No me entiende. Aunque Dios lo creó, determinaron en su vida amar a otros dioses. así es. En Egipto, amado, en Egipto, ¿a quién adoraban? Las ranas. Un montón de Las moscas. ¿Tenían mucho? Ya te está respondiendo. ¿Tenían mucho? En algún lugar de eso amaban por lo menos a Jehová. Entonces, ¿de quién eran si no tienen a Cristo? No sé si me están entendiendo. Pero estoy hablando de Egipto. También existía Roma. todo el mundo. Existía Roma. 2000 años nada más. No estoy hablando de la creación. Grecia. Cuando fue sentado, el diablo le mostró. Dice que el diablo le mostró todos los reinos del mundo. De él Mundo. En todas las épocas también. ha habido. Entonces me imagino que allí, en aquel tiempo, lo que hay que ir un poco atrás, hace 2000 años, si ya estaba creada Francia, si ya existía Roma, si existía diferentes lugares. En los tiempos de Jesús. Grecia. Hay películas, yo vi una película que se llama, tiene un nombre, de un gran hombre de Dios histórico. Alejandro Magno. No, que se desarrolla en Roma y en ese momento llega uno a traer un informe de Palestina. Entra allá donde está en Roma era que después se hicieron papa, era un emperador, no sé. César. Es un César. Llegó allá y le dije, vengo a darle un parte de Palestina, que ha surgido uno que se llama Jesús. Y aquel estaba lleno de... ¿Adoraban a quién? A Cera, a Astaró, a Júpiter, a Diana. A todo menos a Dios. Sí, estaban enredados en la pata del diablo, a Júpiter. El único apartado era Todos esos reinos eran del diablo. Él le dijo, todo eso te lo doy, Jesús. Incluso hay muchos versos que habla que Dios dice, porque ustedes no me adoran a mí, yo Dios los voy a entregar a las tinieblas. Yo se lo entrego a las tinieblas. Siendo apartado Siendo país Dios apartado. el creador de todo, pero dijo Dios, tú a mí no me alabas, yo te entrego. Pero eso le explico a él. Esto, Cuando iba Pablo a la isla de Grecia y están todos los datos ahí. Diferentes dioses. Dice, ajá, dice, al Dios desconocido. no conocido. Sí, pero antes, ¿por qué Dios escoge? Le digo porque muchos que están mirándome también pueden estar preguntándose este debate. Dios escoge al pueblo de Israel porque todo el mundo estaba en contra de él. Sí. Entonces él escoge a Israel. Ajá. Dice, tú vas a ser mi pueblo y yo seré tu Dios. Amén. Porque todo el mundo se había apartado. Dice, todo se había corrompido. Ya habían reinos, potestades, había de todo. Y no solo en el mundo espiritual. También está hablando ahí. Entonces Jesús lo que le quiere decir y nos quiere decir a nosotros, porque él le dice de la gloria, le dijo el diablo, todo esto te lo daré si postrado me adorares. Fíjate si él tenía autoridad que le estaba diciendo al mismo Dios que lo adorara. El mundo completamente se lo había entregado a él. El diablo era el dueño. Porque el diablo Él reinaba. es diablo desde allá y opera. Y miren lo que le dice el Señor. Vete, Satanás,
Porque Cristo está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. ¿Por qué Dios dijo eso? Porque tú podías servirle a cualquiera. Porque cada país tenía sus dioses. Y si lees un poco la Biblia y vas a la historia de Salomón, Salomón tenía muchas mujeres y todas eran de diferentes nacionalidades y todas tenían dioses diferentes. Y eso hizo que Salomón se perdiera, porque al estar con las mujeres tenía que participar con ellas en la adoración de aquellos dioses. ¿Entiendes? Ya desde el tiempo de Salomón, 500 años antes de Jesús, ya había diferentes países, todos con sus dioses, y había un dios que se llamaba Dios Dagón, miles de dioses. Tenía 700 esposas. Y cada una tenía un dios. Esos son los reinos que había en el mundo y eran ricos. Pero la importancia de aquí es que Jesús está diciendo, no hay reino sin cruz. No hay reino sin cruz. Satanás le estaba brindando un atajo. Satanás le estaba brindando a Jesús un atajo. Para que no vaya a dónde. Satanás odia la cruz y Jesús le dijo, espérate un momento, por ahí no viene. Tú no has leído que ya fui molado. Yo tengo que morir, no en un palacio con reyes y reinos. Yo tengo que morir en la cruz para borrar la desobediencia que entró por Adán. ¿Entiendes? Maduren. Esto es una enseñanza espiritual. Eso es lo que perseguía Satanás. Claro, desviarlo del plan original, eterno, exacto, como lo expliqué el domingo. que nos llevaría a la eternidad. El plan eterno de Dios. La voluntad y el propósito eterno de Dios. Y era que Cristo tenía que morir y ponernos a la cruz como propiciatorio para que tú en tu pecado, tu desobediencia, puedas entrar a la cruz y empezar a vivir una vida en Él. Satanás no quería eso. Por eso Satanás se opone a esta enseñanza. Porque si tú te escondes en Cristo, Él no puede tocarte. Amén. Eso era, y Él fue sentado. Todo aquello fue tentación. Todo aquello que le habló de las piedras, de tírate, de los reinos. Pues Satanás dice, porque me fue entregado. Vamos a leer un poquito atrás un momentico. Dice, el otro, aquí, no, para adelante. Ahí, quédate ahí. 9, completo. Le dijo, todo esto te daré si postrado me. ¿Cómo Satanás se hizo dueño del mundo? Llegando al entendimiento, 2 Corintios 4:4. Cuando Adán desobedece a Dios, le entregó las llaves del mundo a Satanás. Por eso es que hay versiones que dice, porque a mí me fue entregado. Cuando Lucas este fue Mateo, dice, todo el mundo, todos los reinos, a mí me fue entregado. ¿Quién se lo entregó? Cuando desobedecieron. Por eso es que él responde a Jorge, todos los reinos del mundo eran de él. ¿Quién le dio a Satanás esos reinos? Cuando el hombre desobedece, Satanás le quita todo lo que Dios le había dado al hombre y se adueña a él. Ya eso va más profundo que reino y coronita. Ya es todo el mundo. Pero de ahí parte La autoridad que Dios le había dado a Adán la perdió. cuando desobedeció. Cuando Adán desobedece,
le da la llave de todo lo que Dios le había dado a Satanás. Y Satanás pasa a ser el rey del mundo, el príncipe de este siglo. ¿Entienden eso? Sí. Por eso es que te lo puede proponer y dice, te lo doy, porque a mí me fue entregado. Sí. Entonces, el diablo es repetitivo. Claro. Él lo que hizo Cuidado con eso, vigila, ponte alarme, lo que el diablo hizo en el cielo, ponte pila. lo que el diablo hizo con los ángeles allá arriba, lo hizo con Eva. Ajá. Y lo quiso hacer otra vez con Jesús, Ajá. pensando porque no le creyó la palabra, Ajá. porque él dice, bueno, Jesús es el Hijo de Dios, pero no se dio cuenta que verdaderamente Jesús es Dios. Ahí es donde falló. Ahí me busca porque a mí me fue entregado. Te doy los reinos del mundo porque a mí me fue entregado. Sí, quiero, cuando lo vea. Amén. Vamos a la hojilla. Porque la hojilla tiene algunos versículos que ya hemos citado algunos, pero es la que se te va a quedar. Esta introducción, si no has ido tomando nota, la puedes ver después en el internet y puedes tomar esta visión. Quiero, hablando principalmente de dónde está nuestra vida, quiénes somos, por qué el enemigo no nos puede tocar. Amén. Pero aquí te voy a explicar un poquito cómo funciona la tentación. Te va a ser fácil, te rico, ponerlo en la nevera tuya y leerlo, Marinita. Dice, no importa qué forma específica tome la tentación en nuestra vida. Hello. El enemigo utiliza bastante bien el mismo procedimiento para descarriarnos. Primera de Pedro 5:9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, que puede tentar a cualquier hermano. Lo mismo que tú puedes estar pasando ahora, en China puede haber una hermanita que lo puede estar pasando también. Amén. Es lo que está diciendo. Allá en Inglaterra, en Escocia, puede haber alguien pasando lo mismo que tú. Se va cumpliendo. ¿Cómo opera? Primero comenzamos a pensar en el objeto de nuestro deseo. Primero, tú mismo, tu enemigo, tú mismo enemigo. Empiezas a pensar en algo, en un objeto. Te empiezas a hacer musarañitas. Empieza, te voy a explicar. Jugamos con ese pensamiento en nuestra mente. ¿Sí o no? Empezamos a pasarlo para acá y lo paso para acá. ¿Cómo nos sentiríamos si tuviéramos aquello? ¿Cómo nos sentiríamos si tuviéramos aquello? Si me pasa por al lado, si me guiño un ojo, ¿qué tú crees? Ya hasta perfume me voy a echar. Me voy a empezar a ver guapo. Claro, porque ya tú te estás preparando, tú no ha pasado nada, tú estás ocurriendo ¿dónde? En la mente. Fíjense cómo opera el diablo. Es curioso que sin importar cuántas bendiciones haya derramado Dios sobre nosotros, fíjate lo triste, tantas bendiciones que Dios nos ha dado y nos tiene en un lugar elegante, nos pasamos por alto eso. Entonces solemos enfocarnos en lo que no tenemos. Debemos preguntarnos, ¿será que el enemigo está tratando de desviar mi enfoque? Ojo, el Espíritu Santo ahí diciendo, estoy bendecido por Dios, me está yendo ready, bien. Y mira, yo jugueteando con una idea rara en mi mente. ¿Será el diablo que me quiere desenfocar? Es el Espíritu Santo. Recuerde que Satanás quiere alejarnos del Señor. Si puede lograr que quitemos nuestra mirada de Dios y de su voluntad y decirte donde tú estás, que estás en el seno de Papá Dios. Fíjate. Y él dándote en la mente, metiéndote cositas, y tú jugueteando con esa tontería, esa sandé, porque si es del diablo, es una sandé, es una mentira.
¿Qué quiere Él? Que fijemos nuestra atención en lo que sentimos que nos está haciendo falta. Ya no tiene casi en bandejita. Hello, ¿están entendiendo esto? Esta hojita es tuya, te la puedes llevar para la casa. Si no la pega en el carro ahí. La pega en el carro ahí para que la esté mirando constantemente. Sin chocar, claro. Tiene que estar así. Dice, cuando él logre eso, podrá tentarnos. Recuerda que la suposición es pecado. Muchas veces nos ponemos a suponernos algo. ¿Cómo se comportará si se entera de esto? Y ahora van a empezar a hablar. Ahí esto, como la historia que el pastor le cuenta del gato. El gato, los cubanos le llaman al hidráulico. Eso le llaman los cubanos. Sí, para subir, eso le dicen a los cubanos un gato, para que no vayan a pensar que es el miau. Así que un hombre viene en la carretera, viene en esa carretera, es una ilustración, pero para que vea cómo viene la suposición del diablo. Va en la carretera y se poncha su goma, su llanta. Se baja, wow, y mira una casita allá, un caminito, una casita allá. Dice, necesito un gato hidráulico. Déjame preguntarle. Y va por allá y empieza a caminar y dice, y si el tipo me dice que no tiene, he perdido todo el caminado por gusto. Y se para mirar para atrás. Dice, no, déjame intentarlo. Y sigue caminando. Como ha dado como 20 pasos, dice, y si es grosero el hombre. Y me dice, ¿qué te tengo que dar, gato, a ti? Yo no te conozco. Dice, no, déjame pararme, ver. No, pero vamos a darle un chance, a lo mejor no. Dice, si el tipo va y es un asesino, el que vive solo en esa casa está embrujada y salen demonios ahí. Bueno, pero iba caminando y ya está frente a la puerta y está así. Y le toca, tin. Y el hombre le dice, buena, ¿qué necesitas? Dice, yo no quiero ni gato ni quiero nada. Cómase su gato con papas. Y le dice, bueno. Dice el hombre, ¿qué le dice a este? ¿Quién venía trabajando la mente de ese hombre? El diablo. Y así hace con nosotros. No empieza a meter ruido en el sistema y ya, por un dolorcito, ya no están hablando de una biopsia. Y los hijos, y la herencia ahora. No. El hombre de Dios que está en el seno todo lo cree, todo lo perdona, todo lo puede. La suposición es pecado. Primera de Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11:14. Dice, no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y tú piensas que es un pensamiento que te lo tienes tú o que Dios lo quiere. No, a lo mejor Dios sí quiere esto. A lo mejor está mirando la esposa de tu hermano o el esposo de tu hermano. Y está ahí. Dice, no, pero a lo mejor Dios quiere que yo también. Y la bote a la fea esa, que siempre viene mal vestida aquí. Mira yo qué ready estoy. A lo mejor es de Dios. Ustedes piensan que la iglesia no piensa así. Ustedes piensan que dentro de la iglesia hay miles de formas de pensar, porque están sentados y el diablo le va a ministrar a todo. Donde va a chocarle si está Jesús allá adentro. Si está Jesús, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Entonces, cuando venga aquel ni juguetee en tu mente, ni juguetee. Si estás jugueteando, está caminando ya por el filo de una navaja. Si ya lo está jugueteando, está caminando por el filo de una navaja. Los pensamientos se llevan cautivo a la obediencia en Cristo. Amén. Y todo lo que va a ocurrir en mi vida es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, se sale a la luz. No hay que hacer nada, porque es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Seguimos. Estamos aquí en la filo de la navaja.
Luego este pensamiento crece hasta que finalmente da lugar al deseo abierto. Entonces ya estamos dándole una puerta o una legalidad. Ya el deseo ya lo tenemos aquí. Ya no solamente estamos pensándolo, ya estamos diciendo, en el momento que esté solo le voy a meter mano. O voy a agarrar algo. Mira qué cosa ahí, eso no es mío, pero por la tentación a agarrar. Hay unos que son clitománticos de eso, que les gusta agarrar lo que no es de él. Entonces dice, ay, nadie me está mirando. Sí. Y yo haría, y con la falta que me hace, en la casa no tengo eso. Wow, qué caro. Y nadie me está mirando. Y ya está jugueteando con eso, y con lo que menos se imagina, le echaste el guante ya. Ya ahí le diste la legalidad. Ya perdiste, ya abriste la puerta. Este intenso anhelo es la culminación de nuestra fantasía. Ahora ya no estamos satisfechos con simplemente disfrutar con el objetivo en la mente. Ahora queremos tenerlo realmente. Ya queremos concluir el hecho. Santiago capítulo 1 del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. De allá adentro donde va a llegar el tentador. No sé si me están entendiendo. Y si tú estás metido allí, tampoco a ti. Ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado conforme a su propia. Y usted se acuerda que esa palabrita es obra de la carne. Entonces, tentado por su propia carne, concupiscencia, atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, el deseo carnal, después de haber que ha concebido, da luz pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz. Entonces, la tentación termina en muerte. Por eso es importante saber ahorita, como empecé diciendo, dónde tú estás. ¿Dónde está tu vida escondida? Si tu vida está escondida en Cristo, ese pasaje no puede ocurrir en ti. Porque empieza así, jugueteando contigo. Y ya después no solamente lo quiere en la mente, después quiere ya. Pero ¿dónde te va a llevar a eso? Porque toda paga del pecado es muerte. Algo en ti va a morir. Algo en ti va a morir. ¿Por qué? Porque estás jugueteando. Estás jugueteando. Iglesia, despierten, vigilantes como si fueran militares. ¿Se acuerdan de la alabanza que somos soldados de Cristo? Un soldado está siempre alerta. Amén. Para que no venga ninguna de estas cosas. Dice, por último, el deseo lleva a una elección. Aquí es donde tomamos la decisión, ¿cederé a este pecado o lo rechazaré para someterme a la voluntad de Dios? O caigo o deja que sea la voluntad de Dios. ¿Qué hago, iglesia? Si estoy en Cristo, ya no voy a dudar que se va a hacer la voluntad de Dios. Si estoy como Eva, jugueteando con la mariposa, de mariposón como David, cuando tenía que estar peleando, estaba de mariposón allí y vio a la otra bañándose, la miró, la observó, se relambió los bigotes. Llámamela para acá, a esa sinvergüenza, mírala bañándose ahí. En vez de estar vigilante en la guerra, llamó a Betsabé y se llegó a ella. Cuando el marido estaba peleando y cuando el papá estaba peleando, porque Elián, el papá de Betsabé, era uno de los valientes de David. Y Urías Eteo era uno de los valientes. Eran amigos de él, íntimos, y le tomaron la mujer. Porque estaba ocioso, mariposeando. Ojo con eso, la iglesia. ¿Qué haces en tus tiempos libres? Si tú estás en Cristo, no hay tiempo libre. Por eso dice la palabra que todo tu hablar tiene que ser sazonado con la palabra. Donde tú estés, hablando con los niños, la palabra. Con un compañero, la palabra. Con un amigo, con las hermanas, la palabra. Con un amigo, la palabra. Con la hija, la palabra. ¿Cómo se llama la chica? ¿Sí? Con Elisa. Entre col y col, la palabra. Ay, mamá, tú una madre religiosa. No me interesa. La palabra. Porque para nosotros estamos full time en Cristo. No part time.
Di, full time. Full time. No tengo tiempo de ocio. Si me salgo y pido un break, ojo, que te va a meter un bocado. Tú tienes que estar tu vida escondida en Cristo. ¿Cuándo, amados? Siempre. Siempre. Si tú estás en el seno y naciste de nuevo, dice, acabamos de leer que el diablo no te toca. Pero si tú te sales de ahí, te va a atacar. 24/7. 24 horas al día, los 7 días de la semana. 24/7 en Jesús. Eso no es religión, eso es vivir en Cristo, que está lleno de bendiciones. Y le voy a traer aquí un mensaje de las bendiciones de vivir en Cristo. De las bendiciones de disfrutar lo que ya nos concedió. Porque todo el sacrificio que nos costó meternos dentro está lleno de bendiciones. Sí, amén. La primera dice que estamos bendecidos en toda bendición. Entonces una persona que está bendecida en toda bendición no tiene por qué pasar trabajo. No como están enseñando allá afuera, para de sufrir. Nada de para de sufrir. La cruz sí sufre. Pero después de la cruz hay bendición. Amén. Amén. Ojo cuando le digan para de sufrir. Ojo. La cruz duele. Gracias al poder del Espíritu Santo tenemos la capacidad de apartarnos de la tentación. Lleno del Espíritu Santo, como Jesús le dijo, fuera de mí, Satanás. Sí, hay que reprender al diablo. Como Eduvina oraba, decía, yo reprendo al diablo con la autoridad del pueblo. Y Sonia decía, tengo autoridad, diablo, fuera. Sí, pero de una posición de Cristo. El diablo sabe quién está hablando. El diablo hace así, dice, Eduvina, espérate, déjame irme. Pero si no hace como los hijos de Seba y dice, ¿quién tú eres? ¿Se acuerdan de los hijos de Seba? Que le dijeron, te reprendo en el nombre de Jesús que predica Pablo. Dice, yo conozco a Jesús y sé que es Pablo, pero ¿tú quién eres? Ray lo revolvió. Él mira quién es que lo está reprendiendo. Ojo, cuando manden a reprender a alguien, que mandamos mucha gente a reprender el diablo y teniendo su vida a un diablo. No sé si me están entendiendo. Reprende el diablo, pero si su vida está de diablo. Diablo no echa diablo fuera. Dice que un reino dividido contra sí mismo cae. Dice la Biblia que un reino dividido entre él mismo cae. Una casa dividida, ella misma cae. Satanás no echa fuera a Satanás. Lo que participamos en la brujería, ese ya lo sabemos, lo que hay un intercambio. Hay un chain de un demonio con el otro. Quítate tú para ponerme yo. Entonces, como los demonios hay rango, acuérdense, principados, potestades, gobernadores, huestes, no porque son sabios, es que cuando fue, como dice Ale, expulsado de allá, y él se llevó la tercera parte, él se llevó el orden que tenía Dios. Entonces eran querubines, serafines, ángeles, arcángeles. Ese mismo orden, él lo utilizó, no porque Satanás es ordenado, pero él lo llamó de otra manera, principado, potestades, gobernadores y huestes espirituales. Amén. Son rangos. Entonces, si hay un demonio que es un principado, se acerca a uno que es un gobernador y lo manda. Entonces, se va el gobernador y queda el principado. Amén. Amén. Es así como funciona. No mande a nadie a reprender. Reprenda el que tiene autoridad, legalidad, y Cristo vive en él y él en Cristo. Amén. Fíjense que cuando dicen mi nombre echarán fuera demonios, ¿en el nombre de quién? Es Jesús, tú no haces nada. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre. Tú vas a usar el nombre de Dios en vano si tú no lo conoces. Te reprenden en el nombre de Jesús. Jesús, yo a ti no te conozco. Se le acercaron allí muchos y le dijeron, ay, echamos demonios en tu nombre. Y él le dijo, fuera de mí, nunca lo conocí. Apartados de mí, nunca los conocí. No sé si me están entendiendo. Así como funciona. Entonces el Espíritu Santo ahí participando con nosotros. Nunca somos impotentes para neutralizar la situación. Es decir, que sí podemos neutralizar la situación. No importa qué tan fuerte sea la tentación.
Judas 1:24. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es ese? Jesús. Nos mantiene sin mancha delante de su gloria. En su gloria estamos. Y nos mantiene sin mancha. Hay pastores que es muy fuerte la tentación. No. No es la fuerte la tentación. Es tu pellejo el que está sin cruz. Por eso le decimos siempre la cruz. Si tú estás escondido en la cruz, el diablo no te toca. Él es poderoso para guardarte sin mancha. ¿Quién es él? El que mora en ti. Sí, amén. Porque ya tú eres cero. Ya tú estás viviendo la vida de Cristo. Tú no estás viviendo tu vida. Por eso es win-win, ganar, ganar. Cuando tu vida esté escondida en Cristo, tu vinita, es ganar, ganar. Y hay cosas que no vas a entender hoy, las vas a entender mañana. ¿En qué momento voy a poner 3 fotos ahí? Walter, Dayan y el otro que me falta. 3 ahí, vestido ahí. Guapo ahí. Para que me honre mi ministerio. 3 guardias. Tengo 3 guardias aquí. ¿Se ha sentido usted incapaz alguna vez de detener una tentación en su vida? Pregunta. Yo respondo sí. Pero ahora ya no. Ya tengo madurez para entender qué es lo que está pasando en mi vida. Cuando venga la tentación. Ya sé que no es a mí. El problema es con Jesús. Y Él dijo que somos más que vencedores. Ya Él venció la tentación. Ya Él ganó. Entonces tengo que dejar que sea tentado Él. Y Él mismo le dé la pata al diablo. Dice, entender la naturaleza de este proceso gradual puede ayudarte a mantenerte firme contra las estrategias del diablo. Digo proceso gradual porque acuérdense que viene con la mente. Te digo para que te esté alertando para cuando venga alguna tonterita, una pensacióncita de tu carne, que es la que te va a decir. Amén. Mateo 26:41. Bendito sea el Señor. Velad y orad como soldados, amados. Velad y orar, como estamos en duty. ¿Eh? Estamos en alerta máxima para que no entres en tentación. ¿Podemos estar jugueteando? No. ¿Podemos llevar una vida así? Velad y orar para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne que está en nosotros todavía es débil. Amén. Sí. Todavía tenemos carne. Todavía tenemos chuleta. Todavía tenemos ribeye. Todavía. El espíritu está dispuesto, pero la carne todavía tiene deseos y pasiones. Ojo, amado, ojo. Alerta. Velad y orad. Velad y orad. Y les voy a explicar algo del orad. Porque todos saben que hay un versículo que se llama orad sin cesar. Sí. Le voy a dar un código. Y con él termino. Cuando tú estás con Jesús en el seno del Padre y tú estás en comunión con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo, tu vida vive en constante oración. Porque tú estás en comunión diaria. ¿Entienden ahora en el orar sin cesar? Sí. El orar sin cesar no es que te pase toda la vida como una beata. No. Es que tu vida esté en constante comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ahí siempre hay una oración entre ustedes. ¿Entendieron eso? Sí. Ya tú no tienes ni que abrir la boca. Estás en el seno ahí, constante, orando, sin cesar. Hay comunión. ¿Sabe lo que es comunión? Relación, conversación.
Cuando logras estar en el seno, entonces estás lleno de la plenitud del que lo llena todo en todo. Ni abrir la boca. Es así. Oigan. Con el Padre. Ay, con el Hijo. Fregando. Haciendo cama. Pasando vacuum. Manejando. ¿Cuál es el trabajo tuyo, Keila? ¿Qué haces? ¿Dónde estás trabajando? Aparte de... ¿Eh? ¿Qué haces? Preparadora. Eras preparadora. Qué bueno. En tu presencia. En tu presencia, Señor. En tu presencia, Cristo. ¿Para dónde vas? Para la Vega Boulevard. Siéntate. Haciendo Uber. En tu presencia. En una oración constante. Y vigilando que el enemigo no venga. Amén. Inclina tu cabeza. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Dios mío, porque tú eres bueno. Porque cada vez se nos revela más lo bueno que eres. Lo que persigues para tus hijos. Nos diste la oportunidad de vivir en ti, de meternos, Dios. Y ahora ser partícipe de tu obra, Señor. Estar constantemente en tu presencia, Dios mío. Y participando contigo, con el Padre. Ayuda, Señor, a entender que nuestra mente pueda ser capaz de entender toda la plenitud que tú tienes para nosotros, Dios mío. Y en medio de la multitud de formas que tú tienes para ayudarnos, esta área que tiene que ver con Satanás, esta área que tiene que ver con el diablo, esta área que tiene que ver con la tentación, que quede clara que si mi vida está escondida en Cristo, el diablo no me puede tocar. Solamente cuando yo seas llamado por ti a evangelizar y a predicar tu nombre y lo que tú hiciste y que no quieres que ninguno se pierda. Entonces ahí, en cualquier terreno que yo pise, con toda la autoridad de vivir en ti, puedo decir al diablo en el nombre de Jesús, sal de esta área, sal de estas regiones, sal de esta situación. Revélanos, Cristo, a Jesús. Revélanos, Espíritu Santo, a Cristo. Revélanos al Padre para que podamos entender dónde estamos y empezar a movernos en esa dimensión. Dijiste que pedíamos y no recibíamos porque pedíamos mal. Dice que pidamos en el nombre de Jesús, en el único nombre. Señor, te pedimos todo esto, esta iluminación, esta revelación del Cristo en nosotros, del Cristo que vive en mí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de tus hijos aquí presentes, su trabajo, su día, su resto de la semana, Señor, hasta que el domingo puedan reunirse para venir, Dios mío, tú en ellos y ellos en ti, a alabar tu nombre. Te damos las gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Bendito